¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a su canal, La Resistencia Perú. El tema que vamos a tratar hoy es cómo poco a poco el mundo se está polarizando en esta guerra fría entre Estados Unidos versus China. Varios países van tomando posiciones según sus gobernantes, como es el caso del presidente Bolsonaro de Brasil y del presidente de México, Manuel López Obrador, quien parecía que por su posición izquierdista apoyaría a China. Sin embargo, este se decidió por los Estados Unidos con Donald Trump, tomando una posición patriótica y antiglobalista, mientras que en el Perú, el presidente interino Martín Vizcarra se ha decidido por apoyar a China y adoptar el modelo dictatorial y globalista. Así es, señores, está llegando el tiempo de las grandes definiciones de cada país. En esta guerra mundial, donde no se puede permanecer neutral ni ignorante de lo que está sucediendo en el mundo. Es por esto que mientras más pronto nos informemos y adoptemos una posición patriótica, será mejor, para que luego no tengamos que lamentar malas decisiones y la destrucción de nuestra nación y lo que hasta ahora era nuestro modelo patriótico de desarrollo económico y social. La posibilidad de una guerra entre Estados Unidos y China ha estado presente en los últimos años y ahora más durante la actual crisis por el COVID-19 en la que las dos potencias se culpan mutuamente, pero son una marioneta de China y perjudicará la cooperación internacional contra la pandemia. Por el origen y manejo de la pandemia. Una guerra entre Estados Unidos y China es ciertamente posible. Así lo cree el profesor Robert Farley de la Universidad de Kentucky, experto en seguridad nacional, asuntos militares y diplomacia, para quien la posibilidad de una guerra tiene su origen en la competencia entre las dos potencias. Las razones son que en los objetivos de ambos países, en este momento estamos viendo una larga competencia económica, política y militar. Aunque la amenaza china sobre la autonomía de Hong Kong y la independencia de Taiwán están agravando la relación, es el COVID-19 el que se ha convertido en el detonante más grave. Los chinos culpan a los estadounidenses y los estadounidenses culpan a los chinos. Así que no creo que el coronavirus vaya a dividir el mundo. Pero el hecho de que ha contribuido a generar hostilidad entre los dos países no es un buen signo. Creo que la crisis del COVID-19 ha hecho definitivamente la situación más peligrosa e inestable. El profesor Bates Gill de la Universidad Macquarie de Australia, experto en política china, concuerda en que una guerra entre Estados Unidos y el gigante asiático es factible y el COVID-19 es el asunto más sensible en medio de la tensión. El COVID-19 no solamente ha exagerado el problema, ha hecho peor el espectro de problemas que ya estaban ocurriendo en la relación. De la misma manera que el COVID-19 ha afectado a todo el mundo, inclusive en los lugares más alejados de China, país donde comenzó, una guerra abierta entre el gigante asiático y los Estados Unidos sería también como una especie de pandemia, porque afectaría a todo el planeta por la reconocida capacidad militar, política y económica de las dos potencias, pero más que la estadounidense, según los expertos, la reacción china sea más impredecible y temida. China es más dado a responder de manera más fuerte. Cuando los buques, portaaviones, los barcos de reconocimiento u otros navíos militares estén operando cerca a China o más, especialmente a las aguas reclamadas por China. Así que cuando las flotas armadas de los dos países están tan cerca y la tensión es tan alta, en cualquier momento se podría encender la mecha. Pero en esta posible guerra no intervendrían solamente Estados Unidos y China, también lo harían los probables aliados de cada una de las partes. La Unión Americana cuenta con amigos fundamentales en esta parte del mundo. Respecto a Taiwán, Estados Unidos tiene una larga y fuerte relación con ella. Por otro lado, puede confiar en Japón, que es uno de sus países amigos en la región. También Australia es amigo. Las Filipinas, entrando en la guerra, podría unirse a Estados Unidos.
Vietnam tiene un gran problema con China. Lo mismo que India, que tiene una crisis en la relación internacional con China. Algo que no se puede decir de China, quien no tiene aliados formales, pero sí protegidos, que podrían jugar un papel importante en el posible conflicto. Profesor Gill, ¿China tiene aliados? China ha sido siempre negado a tener compromisos de alianzas formales con cualquier país y creo que va a continuar así. Eso no significa que no tengan relaciones cercanas. Obviamente, ellos le han servido de algo, así como protector a Corea del Norte. También de socio militar cercano y protector de Pakistán. Pero China podría tener un as bajo la manga, que sería Rusia, país que durante la Guerra Fría fue el gran rival de los Estados Unidos. En los últimos años, Vladimir Putin ha cooperado con China y en caso de una guerra, podría aliarse a ella. China y Rusia formarían una alianza cuando acuerden ir a la guerra si uno de ellos dos es atacado. Eso quiere decir que la relación chino-rusa se ha profundizado, por lo menos de alguna forma militar. Para el profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Patiño, director del Centro de Estudios Urbanos, Corea del Norte también tiene un rol importante. Desde su creación, este país ha sido protegido por China. Corea del Norte es un motivo. De hecho, algunos interpretan que la existencia de Corea del Norte y Corea del Sur como estados tapón para mantener aislados y separados a China y Estados Unidos, aunque los estrategas militares chinos y norteamericanos tengan una interpretación diferente sobre Corea del Norte como estado tapón. Otro ingrediente para este mortal cóctel son las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre de este año. Con la pandemia, China es vista por los estadounidenses con mucha desconfianza. Así que tanto Trump como Biden tienen que demostrar quién enfrentaría con más determinación al gigante asiático. La ventaja la tiene Trump, quien es el que hoy manda sobre el gigantesco aparato militar estadounidense. ¿Cómo saber a qué bando apoyar o a qué imperio pertenecer? A través de la historia, los países imperialistas han entrado en pugna constantemente por la adquisición de ricas colonias en el dominio del mundo, donde nos involucraron de alguna manera desde que nos independizamos. Hagamos memoria. Cuando el Imperio Español conquistó América en 1530, se instauró el Virreinato del Perú y tras 300 años de dominio, nos independizamos del yugo español en 1821, pero inmediatamente caímos bajo el yugo del Imperio Británico, quienes tramaron durante muchos años apoderarse de las colonias españolas, solo para realizar la más cruel expoliación de nuestras riquezas, por lo que siendo independientes fue mucho peor que cuando pertenecíamos al reinado de España. Entonces nuestra independencia fue relativa, pues caímos bajo el yugo inglés, quienes nos dominaron en base a la deuda externa y al entreguismo de nuestros recursos, mientras nos mantuvieron entretenidos en cruentas guerras civiles y contra países hermanos, empeorando aún más nuestra situación. Así transcurrió nuestra historia después de haber sido una gran potencia económica en América Latina. Luego, perteneciendo al Imperio Inglés, poco les importaba el desarrollo de nuestros países, ya que ellos eran un imperio saqueador. Después de la Primera Guerra Mundial, surgió el nuevo imperio financiero en los Estados Unidos, es decir, la mafia financiera mundial se trasladó de Inglaterra a Estados Unidos, ante la inestabilidad por la que atravesaba Europa, afianzándose más con la Segunda Guerra Mundial. Entonces el Perú abrazó a otro amo para que lo continúe explotando en sus recursos naturales y humanos. Luego sucedieron muchos cambios entre los imperios, donde irrumpía la Alemania nazi, con un nacionalismo acendrado como una opción de un modelo económico más liberador y distributivo, pero con un claro matiz racial. Esta nueva teoría fue preocupante para las élites financieras, motivo por el cual unieron fuerzas los países liberales y comunistas contra el nazismo hasta derrotarlo en esa hecatombe que fue la Segunda Guerra Mundial. Derrotado el fascismo,
quedaron las dos teorías económicas mundiales en pugna por imponerse unos sobre los otros, los liberales versus los comunistas, quienes se enfrascaron en una guerra de nueva generación. La Guerra Fría entre los imperios liberales versus los comunistas, respaldados por la URSS y China, donde las guerras eran indirectas para dominar a los países de Latinoamérica. En el Perú tuvimos varios intentos de caer en manos del comunismo, como fue con la guerrilla del 65, el golpe militar de Velasco Alvarado en 1969, que luego fue derrocado, y el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA durante la década de los 80 y 90, quienes finalmente fueron derrotados por el gobierno de Fujimori. Así es como la pugna entre los imperios se fue dando entre los bloques liberales y los comunistas, hasta la caída del muro de Berlín en 1989, donde el imperio comunista se desmoronó, y pensábamos que por fin tendríamos la ansiada paz mundial, como así lo afirmó Francis Fukuyama en 1992 en su libro El fin de la historia. Pero esta historia no acabó allí. Cuán equivocados estábamos, pues no pensábamos que el comunismo, de la mano del Partido Comunista Chino y apoyado por el Club Bilderberg, volvería con sus planes de dominar el mundo con mucha mayor fuerza. El Club Bilderberg, que es el titiritero que mueve los hilos del mundo tras bambalinas, ahora inclina la balanza en favor del comunismo, apoyando al Partido Comunista Chino para dominar el mundo, oponiéndose al bloque patriota conformado por los Estados Unidos, dirigido por el presidente Donald Trump. Quienes apoyan al globalismo deberían ser juzgados por traición a la patria, pues defienden intereses contra la nación peruana, quitándonos soberanía sobre nuestro territorio, persiguiendo a quienes defienden a la patria y mantenernos indefensos ante los terroristas. Debemos aprender de los Estados Unidos, un país que había caído en manos de los globalistas, con el gobierno traidor y corrupto de Obama, y que dejaron que se incremente su deuda externa en forma exponencial. Ahora el presidente Donald Trump lucha por resarcir tal desastre económico y social ocasionado a su país, aunque para ello tenga que enfrentarse a entidades tan poderosas como el Estado Profundo dirigidos por los Bilderberg. Vizcarra se ha alineado con el imperio dominado por el Partido Comunista Chino, cuyo modelo económico y social nos hace recordar a la novela 1984 de George Orwell, de corte futurista, donde nos narra un gobierno policíaco, controlador y esclavista, similar al de China, y ese modelo pretende imponernos donde se controlan todos los poderes políticos y los medios de comunicación, basados en la corrupción de los sobornos y la manipulación de la verdad, que al final conducen al esclavismo y a la muerte de millones de seres humanos. Quienes defendemos a la patria debemos luchar contra ese modelo traidor y corrupto de Vizcarra y el Estado Profundo. Estimados amigos, si desean apoyar esta causa, por favor dame un like. De esa forma me ayudarás a continuar y llegar a mayor cantidad de patriotas en esta lucha por la defensa de nuestra patria. Muchas gracias de antemano.